Voy a explicar el funcionamiento de los pines ALE, I/O, lectura, escritura S1 y S0 del CPU 8088, uno de los CPU más icónicos de nuestra era y que inició la computación casera. Bien, acá tenemos el CPU y el bus. El bus es la extensión de los pines del CPU. El 8088 es mucho más complejo de manejar que un Z80 o un 8080, en donde es mucho más simple manejar la memoria. Acá tenemos pines que se llaman, que tienen varias funciones y se llama multiplexación, o sea, muchos pines cumplen distintas funciones. Entonces vamos a ver cómo se ordena lógicamente para hacer esto. Lo principal es el Address Latch Enable, o sea, la habilitación de determinadas direcciones. Lo primero que vamos a entender de esto es que permite seleccionar si son direcciones o si son los bits. Acá, por ejemplo, vamos a ver, si está en 1, vamos a ver inicialmente qué es lo que elige, si elige direcciones o elige bits. No, elige direcciones. En 1 es de A0 a 7 y si está en 0, está abajo, o sea, está en 0 volt, es de 0 a D7, o sea, los bits, ¿no? O sea, o direcciones o bits. Bien, hasta acá sería fácil, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo funciona la lectura y escritura de memoria. Bueno, dispositivos externos o memoria. Si está en 1, vamos a los dispositivos externos, sea transmisión serial, puerto serial, no sé, alguna función externa. Y si está en 0, lo que va a hacer es habilitar la lectura de memoria, la RAM. ¿Está? RAM o ROM, eso depende de lo que vos tengas para seleccionar. Pero bueno, es la función básica de este pin. Ahora vamos a tener que entender cómo hace para escribir o leer estos pines. Así que lo que sigue ahora es la explicación de lectura y escritura. Los CPU 8088 son en cierto punto parecidos a los Z80, pero no en todo. Lectura y escritura tienen una peculiaridad. O sea, para leer o para escribir, ambos pines están en la misma situación lógica. O sea, si querés leer, está en 0 voltios. Y si querés escribir, tiene que estar en 0 voltios. O sea, lógico 0. Bien, ahora lo vamos a mostrar en la explicación y mostramos el diagrama donde están vinculados los pines. Bueno, 0 para lectura y 0 para escritura. Bien, esto nos genera un problema. ¿Qué pasa si los dos pines están en 0? Bueno, eso no puede ocurrir. O sea, no pueden estar en 0 ambas. Ahora, ¿hay una solución? Sí la hay. Existen otros dos pines que agrega el 8081, que es S0 y el S1, que nos van a ayudar a seleccionar, a armar una tabla lógica y seleccionar distintos componentes. La tabla lógica la vamos a entender como un SOR o como un OR, o sea, depende de la lógica que utilices, pero más o menos es lo mismo, o sea, es un OR. Si es 1 es 0, si es 0 es un 1. Ahora vamos a ver la tabla lógica siempre relacionado con los pines de lectura y escritura, ¿no? O sea, los va a ir sumando. Por ejemplo, agrega una lógica más externa a los pines de lectura y escritura que se puede utilizar con otros pines también, ¿no? Si S1 está en 1 y S0 está en 0, lee, y si es viceversa, escribe. Bien, esto lo va a utilizar no solamente para lectura y escritura de memoria, sino también los dispositivos externos o cualquier otro dispositivo que sea necesario, que lo requiera como una interrupción. Vamos a la lógica de funcionamiento. Si I/O está en 0 y S1 está en 1, lee la memoria. Bien, ya entendemos cómo funciona el procesador. Vamos a entender ahora cómo sigue la tabla de la lógica, ¿no? O sea, se empieza a complicar un poco. Pero hasta acá sabemos que así leemos la memoria. Ahora viene el opcode fetch. Esto es algo un poco más complejo, está en la hoja de datos del CPU, es para entender cómo funciona en relación a los pulsos de reloj cada función que realiza el CPU. Y es necesario comprenderlo y vamos a hacer un video respecto a eso un poco más adelante. Aquí les dejo una explicación breve, sin mucho detalle, para que lo vayan entendiendo, pero lo vamos a tener que explicar aparte, ¿no? Para que se comprenda bien qué es esta función del CPU, pero es muy importante. En esta explicación lo que más nos interesa es esto, si escribimos un dispositivo externo o lo leemos, ¿no? Puede ser COM1, COM2, lectura de teclado, o sea, la entrada del teclado, puerto serial, pueden ser un montón de cosas, alguna placa que querés, no sé, con lectura de televisión, lo que sea.
Y después tenemos la interrupción, que está ligado a los ciclos de reloj, ¿no? O sea, las interrupciones van activadas de acuerdo a cómo van las pulsaciones, y ahí te permite poner distintas placas de video, sonido, controladoras, y a medida que tenga determinada interrupción, en este caso en 8088 son 5, podés entender cómo funciona esto. Y por último nos queda la explicación de cómo leemos la memoria, ¿no? Y acá tenemos la tabla lógica, la tabla de verdad de cómo a medida que se van dando los pines, cómo van poniéndose en positivo o en negativo los pines, vamos entendiendo cómo funciona el procesador y cómo hace para leer, para abrir los puertos externos, para entender la memoria, escribir, etc. Bien, espero que les haya gustado el video y voy a hacer más videos explicativos sobre el 8088 para que lo podamos entender entre todos. Saludos y no olvides suscribirte.